La campaña de Navidad del Levante Unión Deportiva ya ha comenzado después de que el presidente Quico Catalán haya presentado ante los medios de comunicación las acciones a realizar por la entidad. El club realizará numerosas actividades, tanto solidarias como lúdicas, en unas Navidades de marcado carácter levantinista, en la que destaca la visita a los hospitales, la función especial del 28 de diciembre del Gran Circo Wonderland, el stand en Expo Chove, la participación en la Cabalgata de Reyes de Valencia o la Máquina de los Deseos Granota. Vamos a estar muy presentes en la sociedad, vamos a estar cerca de la gente que no puede vivir las fiestas de la mejor forma posible, como son los niños enfermos en diferentes hospitales de nuestra ciudad. Vamos a estar todos allí al lado de ellos y vamos a intentar sacarles esa sonrisa que para nosotros es tan gratificante. Además, durante la presentación de la campaña también se dio a conocer la versión navideña del himno levantinista interpretado por Sandra Polop. ¿Qué podemos hacer para mantener esa esencia del himno y esa importancia de la letra de nuestro himno, pero al mismo tiempo darle un toque navideño? Y pensamos en un villancico. Y ese es nuestro regalo, nuestra pequeñita aportación al club, sobre todo a la afición, por esta temporada que nos está apoyando y nos está dando. Una parte de los beneficios de la campaña de Navidad irán destinados a la Fundación ANAR y su directora en la Comunidad Valenciana, Sandra Climent, quiso agradecerlo en su intervención. Es digno de agradecer y sobre todo lo agradecerán los niños a los que vamos a ayudar. Niños valencianos que a través de la Fundación ANAR y con el Levante vamos a poder ayudar directamente y buscando una solución efectiva a su problema. Además, todos los presentes en el acto también se pusieron su nariz de payaso para participar en la sesión de fotos que el Levante Unión Deportiva está realizando para promocionar la función levantinista en el Gran Circo Wonderland. Por último, el Levante cerró la jornada con la celebración de la tradicional comida de Navidad con los medios de comunicación que habitualmente cubren la actualidad del equipo levantinista.